Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 3, 4 y verso 14. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es toda nuestra fe. La principal piedra del ángulo de todo el evangelio es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección es imposible creer en las Escrituras. Jesús marcó la diferencia entre todos los más grandes profetas, hombres de Dios y hombres que el enemigo también levantó. Jesús se constituyó en el centro de la historia en el mundo occidental, aún en el oriental, porque parte del judaísmo, o sea que viven en la región oriental del mundo. Nosotros estamos en la parte occidental del mundo. Allí Dios marcó la diferencia. Y quien le gusta, quien le guste, me gustaría a mí dejar de ser tan radical en esto, pero Cristo es el centro de la historia. Porque cuando usted habla de Buda, usted va a hablar de 600 años antes de Cristo. Si usted habla de Mahoma, usted va a hablar 600 años después de Cristo. Y cualquier nombre que usted nombre en la tierra, sea emperador, sea esclavo, sea hombre libre o sea una persona empresarial, sea senador, diputado, siempre eso va a llevar una edad de nuestro nacimiento en la era de Cristo o antes de Cristo, porque Cristo es el centro de la historia. Cristo se constituyó en algo que nadie jamás hizo de ningún líder. Muchos líderes dieron buenas filosofías. Uno puede aprender de filósofos, puede uno aprender de oradores, puede uno aprender de emperadores, escritores, pero nadie habló jamás como él. Pero el sello de aquel que presenta del Cristo que nosotros tenemos es que Mahoma está en su tumba, Buda está en su tumba, está también Hare Krishna y cualquier hombre y emperador que se ha levantado. Pero nosotros servimos a un Dios que tiene una tumba vacía porque resucitó al tercer día. Esa es la diferencia que marcamos. Y hay un libro llamado de John McDowell que dice evidencias que exige un veredicto. Está en la página 137 y es un ensayo hecho que está escrito en ese libro. Y dice: hace más de 1900 años nació un hombre contrariamente a las leyes de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No hizo grandes viajes, solamente en una ocasión cruzó el límite del país en el cual vivía. Eso fue durante su exilio en la niñez. No poseía riquezas ni influencia. Sus parientes eran gente común y no tuvo educación y preparación formal. Durante la infancia provocó pánico a un rey. En la niñez dejó asombrado a los doctores. En su edad adulta rigió el curso de la naturaleza. Caminó sobre las aguas como sobre el pavimento. Aquietó el embravecido mar. Sanó a multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro y sin embargo todas las librerías del país no podrían dar cabida a los libros que se han escrito respecto a él. Nunca escribió una canción y sin embargo él ha provisto tema para más canciones que todos los escritores de canciones juntos. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas reunidas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes. Nunca dirigió un ejército, ni enroló un soldado, ni disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios que, bajo sus órdenes, hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un tiro. Nunca practicó la psiquiatría. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores. Una vez cada semana las ruedas del comercio dejan de girar y las multitudes emprenden el camino hacia las asambleas de adoración para tributarle su homenaje y respeto. Los nombres de los orgullosos estadistas del pasado en Grecia y Roma han venido y se han ido.
los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido, pero el nombre de este hombre crece cada vez más. Aunque el tiempo ha derramado 1900 años aproximadamente entre la gente de esta generación y la escena de su crucifixión, sin embargo, él todavía vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Él se empina sobre el más alto pináculo de la gloria celestial, proclamado por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, como el Cristo viviente y personal, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante el sello de la resurrección? Déjeme nombrarlo de esta forma. Sin resurrección, la muerte tiene poder vigente y eterno. La muerte tomó a todo el universo. Cuando el hombre cayó en pecado, no solamente cayó en desgracia el hombre para él morir, sino que también todos los animales, las plantas, los árboles, el universo. A muchos científicos dicen que el universo realmente no está como evolucionando, sino involucionando. Es decir, que en algún momento eso va a acabar por completo. Así como en la luz de las estrellas que se convierten en estrellas novas y estrellas que desaparecen o que mueren, porque la muerte llegó al mundo. Muchos de nosotros miramos en forma humanista y decimos que Jesús vino a redimir al hombre. Sin embargo, en la palabra de Dios se enseña que Jesús vino a redimir no solo al hombre, sino a toda la creación. Dios vino a dar vida a todo ser vivo en los cielos, en la tierra. Por eso es que en el cielo, cuando haya nuevo cielo, nueva tierra, también habrá árboles, animales, personas, seres vivos que nunca más experimentarán la muerte por causa de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos y dando vida a todo el universo. Por eso es que la Escritura dice que la creación gime por su redención. ¿Cómo va a decir la creación? No solo es el hombre, también es todo el universo. Sin resurrección no habría perdón de pecados, no habría esperanza de vida eterna ni paraíso. La Biblia sería un libro más y nunca sería veraz. Sin resurrección, Jesús no podría demostrar que era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Sin resurrección no habría juicio a todo ser humano y no habría poder del Espíritu Santo para sanar, libertar, romper cadenas y desatar vidas. Sin resurrección, hasta nuestra predicación y nuestra asamblea en esta mañana sería vano, porque estamos sirviendo a un Dios muerto. Sin embargo, Él está presente porque Él vive por siempre y para siempre, y está con nosotros, en nosotros, y siempre estará de esa forma. Diga conmigo esta frase de Romanos 6:23. Diga fuerte conmigo: la paga del pecado es muerte. Diga conmigo: la paga del pecado es muerte. Quiero que lo meta en su cerebro. Diga conmigo una vez más: la paga del pecado es muerte. Cuando vemos en el Génesis, Jesús promete, o Dios promete al hombre y dice: este primer Adán falló, fracasó, pecó, y por lo tanto, por causa de Adán y Eva, entró la muerte en el mundo. Entonces Dios prometió en Génesis 3, dijo en otras palabras: voy a enviar un segundo Adán, que será un hijo que saldrá de mí, el Hijo de Dios, Jesús. En otras palabras, estoy simplificando lo que dijo Génesis capítulo 3, y dice: Él va a venir y va a aplastar a Satanás, y va a destruir a la serpiente antigua, va a destruir el pecado. Eso fue un desafío directo al mundo espiritual y al gobierno de Satanás. Satanás, se dice, eso es solamente una imaginación que yo uso, Satanás dijo a Jesús: mira, Jesús,
Tú eres el rey del universo. Tú eres el todopoderoso. Tú eres Dios. Yo no podría y sería injusto tener una batalla en la tierra cuando tú te presentas como Dios. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, yo como Dios no voy a descender como Dios. Bajaré a ti y pelearé contra ti como hombre. No usaré mi divinidad. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 verso 5: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo y en la condición de hombre fue muerto y fue crucificado y murió. Mas él dice: se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dijo a Satanás: bajaré y voy a redimir al hombre. Esa es una palabra que muchos de nosotros usamos, pero no conocemos la profundidad de lo que significa redención. Redención es una palabra no solamente de decir salvación. La redención tiene una mayor profundidad. Redención significa pagar con el mismo valor lo que se había perdido. Lo vuelvo a repetir. Redención significa pagar el mismo valor por el valor que se había perdido. En otras palabras, hay como una fábula en donde se presentaron los ángeles cuando Dios dice que el día más triste para él fue el día que el hombre cayó de la gracia en desgracia. Y él estaba sentado y él dijo: no quiero cánticos. Estoy hablando de una fábula. Estoy hablando de una historia contada, una anécdota, una ilustración, como usted lo quiera llamar, o algo imaginativo de nuestras mentes. Y de repente aparece el ángel Gabriel y le dice: ¿qué te pasa, Dios? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: yo no sé si se enteraron, pero el hombre cayó. Nunca jamás he experimentado tanta tristeza por causa del hombre. El hombre ha caído. Y el Padre dijo: es necesario redimirlo. Redimir es pagar el mismo precio con el cual uno tiene que comprar, el mismo valor. Si este reloj tuviera el costo de 300 euros y yo se lo presto a usted y usted me lo destruye, usted tiene dos opciones: me regala el mismo reloj o sencillamente me devuelve el monto del dinero de 300 euros. Eso es lo justo. Eso se llama redención. Comprar por el valor que se compró. Entonces Miguel se le ocurre la idea y dice: déjame a mí morir por el hombre. Y Dios dijo: yo quisiera, pero no se puede. Entonces Miguel insiste: he hablado con Gabriel y he hablado con los otros arcángeles y dijimos que todos nosotros, los ángeles, porque es lo más triste, nunca te vimos de esa manera, te vemos triste. Y entonces le dice: nosotros moriremos por el hombre y tú quédate y redime al hombre. Y el Padre dijo: yo quisiera, pero no puedo. Y de repente los ángeles volvieron a hacer su reunión. ¿Y qué te parece si entregamos los cielos, la tierra y empezamos de nuevo? Porque tú eres un Dios creador. Entregamos todo el oro del planeta, entregamos los diamantes, entregamos las perlas, las naciones, todo ser, toda creación, y tú redimes al hombre. Y Dios dijo: yo no puedo, yo quisiera, pero no puedo, porque debo pagar un solo precio por el hombre. Como yo lo hice a mi semejanza e imagen, la única forma de redimir al hombre es que yo mismo descienda y tenga que pagar con mi vida la vida del hombre. Ese es tu valor para Dios. Tú vales más que el oro de todo este mundo. Tú vales más que los ángeles, con todo respeto. Tú vales más que todo el universo. Porque cuando Dios vino a pagar por ti, no dio oro, no dio plata, no dio ángeles, no dio principados, no dio dinero, no dio naciones. Él entregó su vida y derramó cada gota de su sangre para redimirte y volverte a comprar de las manos del infierno, de las manos de Satanás. Diga conmigo: yo tengo el valor de Jesús.
Una vez más, diga conmigo, Romanos 6:23. ¿Qué decía? La paga. Había un problema. Jesús debería descender como hombre. Cuando Él descendió, ya fue establecido los 39 libros del Antiguo Testamento con sus 613 leyes. Entonces Dios cumplió su palabra. Dice en Gálatas 4 que llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo y nació. Ahora, cuando Él nace, viene y lo primero que Satanás quiere hacer es matarlo y destruirlo, pero no pudo. Escapó para Egipto, fue unos años, regresó y ahí empezó la lucha. Pero es algo muy importante que usted entienda esto. Jesús nunca usó su divinidad, aunque era 100% Dios y 100% humano. Nunca usó su capacidad de deidad. Nunca usó un favor especial por ser hijo de Dios legítimo, Dios mismo hecho carne. Él vino a batallar contra Satanás allí cara a cara como hombre. Y como hombre Él comenzó a vivir. ¿Qué significa eso? Que Él como niño venció a Satanás. Como joven venció a Satanás. Como adulto venció a Satanás. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, como hombre fue a la cruz, no fue como Dios. Y cuando Él estaba siendo crucificado, de repente lanza una palabra que dice: consumado es. En el griego es tetelestai o teleos. Él dijo: consumado es. Algo no estaba funcionando bien, porque Satanás dijo: así como maté a Moisés, así como maté a David, así como maté a los profetas, así mataré al Hijo de Dios. Y lo que él pensaba que era una victoria, tanto así que dice que el cielo se oscureció en el día de la crucifixión de Cristo. Y muchos dicen que no solamente era un eclipse solar preparado desde antes de la creación del mundo, sino era un momento en el cual todos los demonios del mundo, todos los espíritus malos, todos los principados y potestades vinieron a ser espectadores y estaban allí como protagonistas viendo morir a Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando ellos pensaban que había una victoria, cuando ellos pensaban que era una derrota inminente, la muerte de Jesús, de repente Él estaba temblando, porque fue como cordero. Dice: como cordero fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y Él comenzó a ir humildemente, pero cuando dio su último grito, no lo dio como cordero, su último grito lo dio como el león de la tribu de Judá. Y allí en la cruz dijo: señores, espectadores de los cielos y de la tierra, el firmamento, espíritus demoníacos y satánicos, ángeles, principados y toda la potestad de mi Padre celestial, yo digo: teleos, consumado es. En ese momento Jesús murió. Satanás no sabía lo que estaba pasando. Y dice la palabra en Efesios 4 que Él descendió a los infiernos. Rado, ¿me puedes pasar esa silla, por favor? Descendió a los infiernos. Y ahí en el centro del infierno no entendía Satanás lo que estaba pasando. Pero la Escritura dice algo muy importante. Jesús nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre. Y por lo tanto la legalidad de Dios, para que haya una resurrección, debe haber una legalidad. Y esa legalidad dice en Hebreos 9:27: está establecido que todo hombre debe morir e ir a juicio. ¿Conoce ese texto, Hebreos 9:27? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después van a juicio. Jesús como hombre se fue y se sentó delante de un jurado celestial, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios Todopoderoso iba a juzgar a su propio Hijo nacido en carne. Jesús sentado en la sala de juicio, en la silla de acusadores. Satanás se levantó
Y ese juicio duró por 3 días. Durante ese periodo empezaron a leerse las leyes de Dios. Y en ese momento, cuando Satanás dice: mira, hay 613 leyes, se leyeron las leyes menores, se leyeron las leyes medianas y las pequeñas. 613 leyes. El primer día, démosle un ejemplo, que eran como 250 leyes. Pero se encontraba que Jesús estaba allí callado, sentado, esperando un juicio. Se notó que de esas 250 leyes no había pecado. Luego Satanás sigue insistiendo el segundo día y se leen como 500 leyes. Quedan como 113 leyes aproximadamente. En el tercer día Satanás sigue acusando. Y de repente Jesús estaba sentado allí callado. Jesús estaba sentado como hombre. Y en esa posición de hombre sentado, Jesús sentado en esa silla, el Padre Celestial, el juez justo de la tierra, debía juzgar como a un ser común y corriente a Jesús. Jesús estaba como hombre. El Padre, el juez justo, escuchaba las acusaciones. Pero de repente se encontró. Satanás leyó la ley 613 de todas las leyes. Y él comenzó a temblar. ¿Por qué empezó a temblar? Porque se estaba encontrando que Jesús no tenía falla en sus pensamientos, intenciones. Desde bebé hasta su muerte jamás cometió una palabra, jamás emitió un pecado, porque aunque fue tentado en todo, no falló en ninguna ocasión. Y entonces Satanás dijo: oh, lo siento, no te puedo retener aquí en el infierno, porque tú no has pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el Padre se levantó de su silla y tomó un martillo grande y poderoso, diciendo: escrito está que soy el juez justo de la tierra, y mi Hijo Jesús que está sentado ha sido acusado, pero no se ha hallado ninguna falta en él. Y por cuanto la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto el pecado no tuvo ningún pecado, la muerte no le puede retener. Por lo tanto, Jesús, levántate de entre los muertos y siéntate a mi diestra, y gobierna con poder y autoridad y señorío sobre todo principado y potestad. Jesús se sentó a la diestra del Padre. Satanás se alejó y dijo: he perdido esta batalla. Y le dijo: ¿te acuerdas cuando dije teleos? Teleos en el amplio concepto jurídico significa que una persona que tenía delito está totalmente libre e inocente. Significa que cuando Jesús estaba pagando por todos nuestros delitos. Teleo, eso es una palabra militar que se usa cuando una persona vence a otro y da la estocada final y dice: teleos, te he matado por completo y gano esta batalla indefectiblemente. Teleos era una palabra que significaba no solamente el hecho de ganar una batalla, sino significaba cuando el sumo sacerdote presentaba el cordero, entraba en el lugar santísimo, y cuando era aceptado la ofrenda, en ese momento el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y decía: teleos, consumado es. Lo que Dios estaba diciendo con esa palabra consumado es, decía: yo soy el Cordero de Dios perfecto, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el guerrero valiente que he vencido al pecado, la muerte, la maldad. Y quiero decirte, mi estimado agnóstico, ateo, que seas quizás cristiano nominal, pero quiero decirte que no hay otro Dios en los cielos como Jesús. Jesús resucitó entre los muertos. Todos los filósofos, científicos, emperadores han muerto, pero el Rey de la Gloria, en toda legalidad, en todo imperio y potencia, se levantó y se sentó a la diestra de Dios para gobernar. Por eso se presentó a su discípulo diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús nunca se presentó como Dios, pero en Apocalipsis 8
teniendo esa victoria consumada, ahora sí Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Esa historia no terminó en ese lugar. Cuando Satanás estaba saliendo de ese lugar, dijo: lo siento, perdí esta batalla. Mas Jesús le dijo: ¿sabes qué, Satanás? No jugamos el todo por el todo. Tú perdiste. Entrégame las llaves de la muerte y el Hades, porque yo vivo y vivo para siempre. Él es el que tiene la potestad. Él estaba en el trono y dijo: Padre, déjame ir a presentarme a mis discípulos. Y Él se presentó durante 40 días. Y dice que a otros 500 más. No sé cuántos quedaron, pero la Biblia habla de 120 que quedaron allí. Pasó 40 días. Pero antes Él se despidió y le dijo a sus discípulos: quiero decirle algo, que no solamente ustedes ya he soplado sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús, antes de morir, o resucitado, mejor dicho, traspasó las paredes, sopló sobre ellos y le dijo: recibiste el Espíritu. Su palabra tiene autoridad. Por eso muchas personas confunden y dicen, por ejemplo: no, yo ya tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Es correcto, tu doctrina es correcta. Es muy correcta tu doctrina. Jesús, ya eres nuevo nacido, ya eres una persona nacida de nuevo. Dios perdonó tu pecado y Jesús sopló sobre ti el Espíritu. Pero escúchame bien, cuando Jesús se despidió, Él no habló que cuando en el día de Pentecostés le dijo: esperan aquí para recibir una promesa. La promesa no era que el Espíritu Santo iba a venir a estar en ellos. Él no les dijo: y recibiréis al Espíritu Santo. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús está en nosotros, somos nuevo nacidos. Él trata con nosotros, somos salvos, tenemos al Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo y tener el poder del Espíritu Santo. Los discípulos tenían al Espíritu Santo. Esta es una confrontación muchas veces doctrinal de aquellos que somos pentecostales. ¿Cuál es la diferencia? Es que el Espíritu está en nosotros y con nosotros. Pero la palabra sobre significa que tiene autoridad y gobierno. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios, maduros en la fe. Entonces estaba ahí sentado y Jesús inquieto, dejando pasar los días. Para que usted entienda, esto está en una base en Efesios 1:17-23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, el infierno, la tierra, las enfermedades, las dolencias, los problemas, las circunstancias adversas, las tormentas, todo lo sometió bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Jesús dijo: tengo todo el derecho legal,
la legalidad absoluta cuando le dije a mis discípulos, es necesario que yo vaya. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios venga. Y cuando vino el Espíritu Santo, hubo un estruendo fuerte y lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y en ese momento la iglesia por primera vez nace como iglesia con toda la potencia de los cielos para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, para hacer milagros, para hacer sanidades. Y para eso Dios te escogió y ganó esta batalla, para que no estés solamente sentado en una silla recibiendo, sino que en su nombre puedas hacer milagros, sanidades y prodigios y señales. No deje que Jesús haya muerto y resucitado en vano. Jesús espera de nosotros que tú y yo seamos emisarios del poder de su resurrección. Deja que Jesús colme tu corazón y no solamente tengas el nuevo nacimiento, sino seas madurado y empoderado de tal manera a tener una unción radical, poderosa para libertar a los cautivos. Una vez nuestro maestro, después de pasar en el desierto y al haber vencido, dice que él entró lleno del Espíritu Santo en el desierto. Pero si usted se fija en la gramática, Jesús no dice que salió lleno del Espíritu, sino que salió en el poder del Espíritu. El desierto es un lugar momentáneo, es un lugar de entrenamiento, un lugar de consistencia y de madurez. Pero cuando tú sales del desierto, te podrás levantar delante de la multitud y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha dado buenas nuevas para predicarle a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, dar vida a aquellos que están quebrantados y afligidos, cambiar su óleo de tristeza y agonía en óleo de paz y de gozo. Esa es la autoridad que tú tienes en el Cristo resucitado. Cada vez que una persona habla en otras lenguas, significa que Jesús resucitó. Cada vez que hay un enfermo que se sana sobrenaturalmente, significa que Jesús resucitó. Cada vez que tenemos un culto y Jesús se hace presente, es porque tenemos un Cristo resucitado, glorioso, lleno del poder de Dios, y a su iglesia le confirió toda esa gracia para ganar alma, conquistar la tierra. Cuando tú miras España o miras cualquier nación alrededor, a tus ojos es difícil, es imposible. Pero con el poder del Espíritu Santo, una sola predicación en el poder del Espíritu puede ganar más de 5,000 personas. Tu segunda prédica podrá ganar a 3,000 personas, porque Dios nos da el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese poder? Aleluya. Ponte de pie y levanta tus manos. Levantemos nuestras manos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Dios.